Desde hace ya varios años, mes a mes, los argentinos estamos muy pendientes de la inflación y particularmente aquí en Bahía Blanca con los números que da el CREVA. Sí, es la segunda medición que se conoce. Primero está la del IPC Online, que es automática en las últimas horas del mes que se está midiendo, y luego a los pocos días la del CREVA, que se dio a conocer esta mañana, con números muy similares al IPC Online. Recordamos, aquel número había sido de 3,05%. En el caso del CREVA, el nivel general dio 2,9% que aumentaron los precios en promedio en Bahía Blanca durante el mes de marzo. Y el acumulado en lo que va de este año, 7,8%. Claro, esto tiene que ver también con distintos matices. Algunos rubros subieron más que otros. Sí, por ejemplo, la educación, un 13,7%. Alimentos y bebidas, un 4,2%. En cuanto a la salud, 3,7%. La indumentaria, un 2,7%. Vivienda también tuvo su participación con un 2,4%. Menor valor, pero igual influyente, el transporte con 1,7%. Y repasamos algunos datos que tienen que ver con los alimentos, los que más subieron. Fíjense el café, cómo incrementó su precio casi un 16% en Bahía Blanca en el mes que se terminó. Las verduras, hortalizas, 15,4%. Aquí hay cuestiones estacionales, ¿no? Esto suele ocurrir también. Los huevos, lo hablábamos el pasado martes, cómo aumentaron los huevos en todo el país, 9,1%. El pollo, 8%. Y la carne vacuna, 6,5%. Es decir, varios alimentos básicos de la canasta han crecido muy por encima del promedio de la inflación. Y es bueno analizar esta realidad, por qué se da así y qué perspectivas hay de cara a los próximos meses. Por eso nos vamos con el móvil. Matías Aguirre, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Emel y Agus. Vinimos hasta el CREVA precisamente para poder tener algún desglose un poco más amplio de estos números que repasaban ustedes, que tienen que ver con la inflación del mes que hemos dejado atrás, de marzo. Por eso vamos a hablar con el economista, con Gonzalo Semilla. Bueno, Gonzalo, gracias por los minutos. ¿Cómo se explica esta inflación, este piquito que hemos tenido, teniendo en cuenta que venía con una baja importante? Bien, bueno, es lo que vos estás mencionando, es una pequeña aceleración. Te diría que no es para preocuparse. Sé que algunos colegas o medios de comunicación están alertando. El alerta tiene que ver porque esperaba estos números, eso es real, no lo esperaba. Lo que pretendía es que se siga desacelerando e incluso poder romper la barrera del 2% mensual, cosa que no ocurrió. Estamos más cerca del 3%. Te diría que está más asociado a un aumento importante en el capítulo de alimentos y bebidas, cosa que el año pasado, si bien tuvo aumentos importantes, vino por debajo del ritmo inflacionario general. En esta ocasión lo superó, 4,2%, asociado fuertemente a aumentos en la carne y en las verduras. Estamos hablando de carnes promedio, de todo lo que tomamos, de todos los cortes que tomamos en los lugares que nosotros relevamos, del orden del 6%, pero cuando uno ve algún corte en particular estamos hablando de valores y porcentajes mucho más altos. Y lo que es verduras, estamos refiriéndonos a un 15% mensual, posiblemente asociado a las grandes tormentas que tuvo, digamos, no solo la ciudad y la región, sino también en otros lugares de la Argentina, que hizo que tengamos estos aumentos importantes. Por eso el capítulo presenta este 4,2%. La otra cuestión, que en salud también presenta un aumento del 3,7%, básicamente en prepagas, y en educación algo tradicional, por decirlo, en los meses de marzo, cuando comienzan las clases, del casi 14%. Hemos tenido otros años del 17%. Te diría que esos son los tres momentos más importantes, porque en transporte, que tiene gran peso en el índice, no tuvimos grandes aumentos. Sí lo vamos a tener a partir de este mes, porque el primer día hábil de abril ya aumentó la nafta y seguramente tengamos otros aumentos en los servicios. Así que ese es el rebote, es el 2,9 que nos da a nosotros, es el más alto de los últimos 4 meses. Entonces hay que estar atento porque incluso podría impactar en lo que es la canasta básica alimentaria, porque alimentos creció 4,2%. Entonces vamos a ver un pequeño rebote ahí también. ¿Dónde entra? Mencionaste temas servicios que se vienen aumentos o empiezan a regir este mes. ¿Y dónde entra el tema alquileres también en toda esta cuenta que hacemos y en cómo se vienen comportando los precios? Sí, alquiler está dentro del capítulo viviendas.
Lo mismo que los servicios, lo mismo, por ejemplo, que las garrafas. Por ejemplo, si en vivienda tuvimos 2,4%, en gran medida fue porque hubo aumentos en las garrafas, no en lo que es energía o gas, pero sí también hablamos de 2,5% de aumento en alquileres. Entonces, si hay, digamos, pequeños desajustes, podríamos encontrar en el día de mañana, o lo que, cuando hablo del día de mañana me estoy refiriendo en el mes que está transcurriendo, algunos aumentos más importantes en vivienda, sobre todo porque ya está anunciado que va a haber un aumento en el gas del 2%, y eso va a impactar. Lo que vamos a tener que ver este mes es qué pasa con la carne, que pesa mucho en el capítulo de alimentos y bebidas, qué pasa con las verduras. Las frutas a nosotros nos dio el mes pasado negativo, hay que ver con esto de las situaciones, cambios climáticos, qué va a pasar en el mes que transcurre, y por supuesto vamos a encontrar un capítulo de transporte y comunicaciones que nos dio 1,7, posiblemente un poco más alto por cuestiones de combustibles, ¿no? Esto quiere decir que probablemente el mes que viene otra vez tengamos algún piquito, que no sea fácil volver a ese 2, 2,2, 2,3%. Quizás nos cueste un poco más. No te puedo dar en este momento, obviamente. No con exactitud, pero el panorama... Pero es eso, digamos, ¿qué debería pasar para encontrarnos un 2,9 o cercano a un 3 o un poquito por debajo del 3? Compensar las subas de los regulados, de los servicios, con algún otro capítulo. Por eso digo, si la carne está quieto el precio, bueno, eso va a tener incidencia si sube lo que es transporte urbano, si sube los taxis, porque el tema del combustible, etcétera. Entonces, si se compensa, podemos mantenernos en el mismo lugar. El tema es que no sabemos, incluso tenemos un tipo de cambio que hoy está variando el 1% mensual, que lo venía haciendo al 2, hoy está haciendo el 1, y hay cierta presión como para que ocurra una devaluación, está atado a cuál va a ser el crédito, el monto que nos va a dar el fondo, si va a ser el 40% ahora, si se va a usar para contener la escalada del dólar o no. Las brechas aumentaron, no es lo mismo el 5 o 6% que teníamos al 20%, no es grave, hemos tenido el 100% y mucho más. Entonces, ahí estamos transitando por un periodo de cierta turbulencia, no grave, pero hay que prestar atención. Ya que mencionaste y por ahí abriste un poco el plano a lo nacional y casi internacional, se conocieron ciertas medidas de Estados Unidos, en general, no para Argentina, pero que impactan. ¿Impactan realmente en la economía diaria estas nuevas medidas que ha tomado el presidente Trump? A ver, cuando uno habla de diaria, deberíamos desglosar. ¿Diaria es para los ciudadanos de a pie? No. Pero sí para aquellos exportadores de determinados productos que van hacia Estados Unidos. Yo te tengo acá varios ejemplos. Es decir, Estados Unidos toma medidas proteccionistas. ¿Cómo lo hace? Aumentando aranceles de los bienes que produce el mundo y que entran a Estados Unidos. Y aplica distintos tipos de aranceles. El que más está aumentando hoy es los productos que fabrica China. Entonces, hoy tiene un arancel de productos importados de China arriba del 50%. Y eso tiene que ver con una guerra comercial que viene trayendo Trump con su primer gobierno. Volvió a reflotarlo y lo que hace es querer revalorizar toda la industria nacional de Estados Unidos versus lo extranjero. Y en todo eso impacta en el mundo en general, porque hay guerra comercial entre los países más importantes a nivel económico, y en Argentina porque aplicó un aumento también de arancel del 10% a un montón de productos que nosotros exportamos a Estados Unidos. Y que nosotros, digamos, para dimensionar, Argentina exporta a Estados Unidos por año 6.500 millones de dólares, equivalente al 8% de nuestras exportaciones. Entonces, si hay un arancel, posiblemente exportemos menos. Ya no va a ser el 8 del total, sino va a ser el 5 o el 4 o el 3 del total. Son menos dólares genuinos que tenemos cuanto más necesitamos la generación de dólar. Reserva genuina es a través de las exportaciones. Entonces, por ejemplo, aceite crudo de petróleo, nosotros exportamos casi 2.000 millones. Y son el 40% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Un caso emblemático. El té negro, por decirlo, no tiene mucha incidencia en nuestras exportaciones, pero el 88% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Si hay un arancel, va a desaparecer. Por eso hay alertas de los sectores que producen mercadería que va a Estados Unidos, están alertando porque se estaría cayendo. Argentina debería sustituir ese destino por otro. Bueno, no es tan inmediato. Agustín, Melissa, estamos charlando con Gonzalo Semilla del CREVA. Los escucha por si quieren hacerle alguna consulta. Sí, Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Recién mencionabas la repercusión que puede tener en Argentina, pero más allá de lo concreto de nuestros bolsillos, esta decisión de Trump, ¿cómo afecta al comercio internacional? ¿Pueden cambiar las reglas de juego a partir de ahora? A ver, lo afecta sin lugar a dudas porque Estados Unidos es líder y muy cerquita o casi comparte, o en segundo lugar está China a nivel de generación de comercio internacional, con lo cual una medida de este estilo ya está generando. Es decir, Estados Unidos, ¿qué dice? Vamos a aplicar aranceles con aquellos países en los cuales nosotros tenemos un saldo comercial negativo, deficitario. Si yo compro más a China lo que China me compra a mí, le aplico un arancel y nivelo de alguna forma. Y lo está haciendo con todos los países. Pero también hay un mensaje adicional. Ahí está esta guerra comercial con China, claramente está establecida hace más de 5 o 6 años. E incluso esto tiene repercusión en los mercados internacionales, en lo que son las tasas, en lo que son, digamos, las tasas de interés, lo que son el precio de los commodities, el precio del petróleo. Digamos, estas medidas que toma Estados Unidos, como aumentar o bajar la tasa de la Reserva Federal, lo que hace es impactar en el mundo, incluso los capitales que van a invertir en distintos países, con esto se mueven. Digamos, van a pensar dónde ir y justamente países de América Latina somos los más perjudicados. Además, ya se está viendo que digamos, el poder que tiene el dólar con respecto al euro u otras monedas internacionales lo está perdiendo con esta cuestión. La otra es que aquellos productos que Estados Unidos importe con un arancel más alto implica que al consumidor norteamericano le sale más caro acceder a un producto internacional, con lo cual ya se está hablando de cierta inflación en Estados Unidos y quizás hasta a un potencial parate de la economía. Entonces ya, si eso ocurre, están pensando qué van a hacer la Reserva Federal con sus tasas. Si las tasas las suben o las bajan, si hay inflación, las van digamos, a subir mucho más. Si suben las tasas, bueno, los capitales se mueven en el mundo y nosotros con nuestras debilidades vamos a estar impactados. Estos aranceles recíprocos, ¿no?, de los que habla Donald Trump, si nos los cobran a nosotros, pues nosotros también se los vamos a cobrar a ustedes, y esta crítica a las administraciones anteriores de Estados Unidos. Bueno, a ver, es lo contrario que está haciendo Trump en nuestro país. Milei lo que está haciendo es bajando los aranceles para tener productos importados a menor precio y obviamente esto implica mayor competitividad dentro de la Argentina, con cierto impacto positivo a los consumidores finales porque conseguimos productos y mercaderías a menores precios, más competitivos, pero con impacto negativo a la industria nacional. Trump hace completamente lo opuesto. Cuando uno cree que Estados Unidos es una economía muy competitiva y muy abierta al mundo y tiene un grado de apertura importante, bueno, nos estamos dando cuenta de que es intervencionista y que es proteccionista. Y no lo hace un país que no tiene incidencia en el mundo, sino lo hace Estados Unidos. Entonces, efectivamente, tiene impacto económico, comercial y político. Milei ahora va a tener que sentarse de alguna manera y tratar de negociar si es que Trump le da la posibilidad de negociar. No creo que lo haga, porque Estados Unidos mira sus propios intereses. Desde el oficialismo nacional dicen que el hecho de que sea solamente 10% el arancel que se aplica a los productos argentinos habla bien del vínculo entre Trump y Milei. ¿Esto es tan así? Es difícil que yo te lo pueda asegurar si es por esta cuestión. Habría que ver incluso qué aranceles aplica Estados Unidos con respecto a los países vecinos nuestros, porque esto no solo impacta en Argentina, sino también en otros países. Yo no lo he estado mirando el resto de los países, sí miré el nuestro, con lo cual no podía darte una respuesta concreta si es por una amistad o no. Yo creo que en estos casos no hay amistad, hay negocios y los números mandan. Los números matan y los números nos matan a nosotros habitualmente. Totalmente. ¿Y sos optimista en cuanto a la evolución de los mercados y del comercio internacional? ¿Que se pueda solucionar, que se puedan llegar a acuerdos después de esto? Bueno, posiblemente uno siempre es optimista, debemos ser optimistas, pero también realistas. Sabemos que cuando Trump estuvo en su primer mandato, comenzó esta guerra fuerte, guerra comercial, con China. Muchos productos de marcas, por decirlo, norteamericanos se hacen en China. No es nuevo, hace 20, 30 años que
el mundo global o la globalización lo que hacía es eso, es buscar aquellos países donde yo mi producto lo puedo desarrollar en otro lado con costos más bajos. Y China tiene esa característica. Tiene más de 1.000 millones de habitantes con mano de obra muy barata, con lo cual uno busca el negocio. En un principio es, vamos a hacerlo a China, muy barato, lo importamos de nuevo a nuestro país y somos competitivos. Trump lo que quisiera es que todo lo que se hace en China, Malasia, Singapur, etcétera, se haga en Estados Unidos. Trump lo que tiene es una característica muy nacionalista. Quiere que todo se haga ahí y se ocupa o se preocupa del votante mediano o digamos, el campesino, por decirlo de una manera, de Estados Unidos, que no son ni la costa este ni la oeste, sino el centro de Estados Unidos. Entonces, si se va a arreglar o no, va a llevar tiempo. A ver, la guerra de Ucrania y Rusia, nadie pensaba que iba a estar 3, 4 años y acaba de mencionar Putin que no va a haber acuerdo, no está de acuerdo con Trump. Entonces, claramente esos son procesos que llevan mucho tiempo y tenés la guerra comercial, ¿qué significa? Vos me aumentaste un 10, yo te aumento un 10. Entonces, claro, ¿cuándo terminás? Es decir, es difícil de saberlo. Bien, habrá que ver la repercusión local, ¿no? De todo esto, teniendo en cuenta que también es cierto que está la posibilidad de que otros mercados que se han peleado con Estados Unidos empiecen a comprar los productos argentinos. Pero bueno, lo mencionabas hace un ratito, es difícil, ¿no?, conseguir nuevos clientes en medio de esta crisis. Sí, indudablemente. A ver, Argentina tiene un perfil comercial de exportación. Si bien tiene manufactura de origen agropecuaria, productos netamente commodities e industriales, y tiene una industria bastante diversificada, dependemos mucho de pocas potencias, digamos. Dependemos mucho del Mercosur, básicamente Brasil, dependemos también de China, dependemos de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos y China se pelean comercialmente, podemos tener problemas nosotros, porque China va a estar peleando otra pelea, ¿no?, dando combate en otro lado. Y Brasil siempre dependemos que si Brasil no crece o tiene inflación o tiene algún problema político, que incluso por lo que he leído las encuestas a Lula no le están dando bien, no tiene alta aprobación de gobierno, entonces problema que tenga Brasil o devalúe su moneda nos repercute en Argentina. Es decir, no somos un país que tengamos multidestino o muchos acuerdos bilaterales, sino la gran parte estamos, digamos, concentrados en pocos países, los cuales hoy por lo menos 2 están en conflicto comercial. Vamos a depender de la buena relación que puedan llegar a tener Trump y Milei y de la buena voluntad, ¿no?, de Donald Trump. Difícil, también. pero recién lo decía Gonzalo, ¿no? Sí. Estos son negocios, acá no prima la amistad. No, sin dudas. No, claramente las decisiones se toman en base a números, digamos. Atrás de los números hay gente. Uno cuando estudia economía sabe que es una ciencia social, que tenemos que estudiar comportamientos de consumidores, pero también uno cree que la economía es exacta, no tiene nada de exacta, está muy lejos de la exactitud. Hay vinculaciones, hay decisiones y los negocios son los negocios y hay que entenderlo. No es tan fácil. Argentina, uno por ser argentino obviamente quiere a su país, pero cuando uno mira cuál es la participación de Argentina en el comercio internacional, estamos abajo del 1 o 2%. Argentina en su mejor momento, hace 100 años, participaba del 3% y posiblemente sea el menos del 1%. En algunos nichos muy puntuales Argentina es reconocido, en el resto no tiene mucha incidencia. Gonzalo Semilla, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conceptos sumamente claros. No, por favor, gracias a usted y hasta la próxima. Gracias, Mati, también. Vamos ahora a recordar el momento. Sí. Ayer por la tarde, los mercados pendientes de lo que iba a decir Donald Trump. No sorprendió mucho, se sabía que iba hacia una guerra comercial. Sí, tal vez los porcentajes que le va a aplicar a algunos países, los